¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Flight Simulator 2020 y estamos en el aeropuerto de Ronald Reagan en Estados Unidos y vamos a continuar con la vuelta al mundo con la Pilatus PC-12. Esta vez no voy a hacer el formato directo porque voy a hacer un recorrido bastante largo. El destino va a ser Atlanta, Lara para los estadounidenses. Y el recorrido pues son unas 500 millas de vuelo, así que lo voy a hacer en formato vídeo, así no, y lo voy a cortar y bueno, que sea un poquito más asequible. Y bueno, estamos en el Ronald Reagan, esto es el interior, y aquí está la zona, la terminal. Pasamos al exterior. Y bueno, está bastante bien este aeropuerto. Y vamos a ver dónde está nuestro avión. Y aquí está la Pilatus PC-12, aquí la tenemos preparada. Vale, pues haré el plan de vuelo y luego cuando lo tenga todo preparado, volvemos. Hasta dentro de nada. Bueno, ya tengo el plan de vuelo preparado y nada, ya tengo puesto el pushback preparado. Pues nada, vamos a preparar para poner el motor en marcha y hacemos el retroceso. Vale, abrimos válvula de fuel y nos vamos aquí a External Power y la desconectamos. Ponemos Standby Bus. Vamos a cerrar puertas y que nos quiten Static Elements, External Power. Y cerramos puerta de cargo. Vale, ahora voy a apagar la aviónica que la tenía encendida para hacer el plan de vuelo. Ahora para encender el motor, mejor apagado. Y vamos a poner luces de beacon. Aparte ya tenía la de navegación. Vale, y vamos a hacer el pushback. Liberamos freno y venga. Vale, ponemos freno de estacionamiento y ya podemos cerrar esta ventana y vamos con la puesta en marcha. Vale, tenemos batería 1 y 2 activadas, Standby Bus. Vamos a darle al starter y esto ya está, ha superado el NG, ha superado el 13. Ya podemos poner el condition level, lo ponemos en ground idle. Vale, nos vamos otra vez al panel superior y ponemos Gen 1 y Gen 2. Ponemos inverter Gen 1, apagamos Standby Bus. Vamos a activar los sistemas. No smoking, seat and belt. Y encendemos aviónica 1 y 2. Vale, vamos a encender un poquito luces, que veamos algo más en la cabina.
Estos son los retroiluminadores de las pantallas. Vale, ajustamos QNH. Vale, voy a solicitar el coche, el Follow Me. Vamos a salir por la pista 33. Vamos a poner ahora la altitud que vamos a llevar. Va a ser 24.000 pies. Vale, ya lo tenemos ahí. Vale, Flight Director. Voy a ver si funciona. Vale, todo esto de aquí. Yaw Damper. Vale, vamos a preparar la presurización. Lo vamos a poner en 24.000 pies. Vale, por ahí. Y ponemos el oxígeno activado. Vale, pues vamos a rodar. Luces de taxi. Vamos a poner un puntito de flap. Vale, ya estamos en cabecera de pista 33. En el estacionamiento. Transponder, lo vamos a poner en modo on. Vale, esta pantalla lo voy a dejar con el plan de vuelo. Vale, vamos a poner el heading, de momento heading. Luego pasaré a nav. Vale, y ahora las luces. Vamos a poner el strobos, reconocimiento, winds. Vale, y las landing, venga, también. Vale, vamos a alinearnos con la pista. Vale, listos para despegar. Venga, vamos a meterle caña a esto. Y voy a poner navegación. Vale, rotate. Vamos para arriba. Vale, tren arriba. Venga, ponemos el piloto automático. Vale, estamos ya en punto de flash. Vamos a reducir potencia porque me está pitando que voy al máximo. Otra vez se me olvidaba. Condition level en modo flight. Vale, aquí tenemos las vistas de Washington. Vamos a poner un poquito más
de vertical speed, 1800 pies. Vale, le vamos a poner un poquito más de vertical speed, que llevamos bastante velocidad y podemos ascender más rápido. Vale, hemos alcanzado 10.000 pies, vamos a apagar landing. Las taxi también, que ya las tenía encendidas. Las wing. Y mientras seguimos ascendiendo. Vale, ya nos vamos yendo más hacia el sur. Ya llegaremos al Atlanta y luego ya de Atlanta bajaré por Florida y en otras etapas por el Caribe. Vale, ahora vamos a bajar un poquito la vertical speed. Está cayendo un poquito la velocidad. Vamos a dejarlo en 1800 pies por minuto. Pasamos al estándar. Vale, hemos alcanzado nivel de crucero. Y bueno, voy a hacer un corto y nos vemos en el momento de hacer el descenso y aproximación. Bueno, nos estamos acercando al Topo Descent y entonces estamos a 41 millas para iniciar el descenso. Bueno, el plan de vuelo lo he hecho a través de la página de Online Flight Planner. Que bueno, si queréis replicar este vuelo con cualquier avión, siempre le podéis poner el código ICAO de salida del aeropuerto de Washington y el de llegada de Atlanta y os pondrá aquí, bueno, yo os lo pongo. Vale, aquí tenemos el plan de vuelo. Como una única intersección tenemos Flask y bueno, luego habría que hacer la SID y la STAR, la programar. Ahí tenemos Little Map. Y bueno, estamos a 36 millas para iniciar el descenso. Vale, estamos a menos de 10 millas para iniciar el descenso. Ahora sí, ya tengo preparado 9.000 pies porque en el próximo punto tengo que estar a 9.000 pies. Así que ya vamos a reducir potencia y vamos a empezar a descender. Vale, aquí tenemos el avión vista externa. Vale, ya podemos poner lo que es el QNH. Bueno, no sé. Pulgadas de mercurio. Configurado por el de campo. Bueno, son 30, 17. Vale, ahí lo dejamos, 30-17. Vale, ya podemos poner landing. Vale, alcanzamos 9.000 pies, nos estabilizamos aquí hasta que alcancemos la intersección Calla.
siguiente altitud vamos a poner 7000. Vale, y ya vamos a empezar a descender. Vale, alcanzamos 7000 pies, nos estabilizamos hasta alcanzar el siguiente punto. Vale, siguiente nivel de vuelo va a ser 6000 pies. Lo dejamos preparado y vamos reduciendo velocidad. Vale, y vamos descendiendo. Vale, ponemos un punto de flap. Siguiente nivel de vuelo será 5000 pies. Que podemos empezar a descender ahora. Vale, ya tenemos sintonizado el ILS y el curso correcto. Ahora ya nos está alineando con la pista. Vamos a poner ya aproximación. Y en breve empezaremos a descender, a hacer la maniobra de aterrizaje. Vale, empezamos a descender, bajamos el tren de aterrizaje. Ponemos otro punto de flap. Y ajustamos la velocidad más o menos unos 100 nudos, entre 80 y 100 nudos. Vale, según el METAR de Atlanta, hay un viento de 10 nudos con ráfagas a 22 nudos de 290. Y por aquí tenemos la ciudad de Atlanta, Alara para los estadounidenses. Vale, estamos próximos para aterrizar, tomar contacto. Vale, ahí vamos. Venga, desconecto el piloto automático. Hace bastante viento. Vale, cortamos potencia. He rebotado. Vale. Ahí. Arriba flats. Y salimos por aquí a la derecha.
Aquí. Freno de estacionamiento. Vamos a quitar las landing. Quitamos estrobos. Reconocimiento. Y el condition level lo ponemos en ground idle y transponder en modo standby. Aquí. Vale, voy a solicitar el coche. Vamos a ir a parking. Bueno, cualquiera de estas. ¿Con qué compañía? Pues Delta. Esta misma, venga. Bueno, aquí tenemos el Ferrari, que ya viene. Y venga, pues vamos a preparar luces de taxi. Y vamos a rodar. Vale, vamos a cruzar la pista y como es una pista activa, vamos a poner luces de estrobos para cruzarla. Si no fuese una pista activa no haría falta poner estrobos, pero bueno, como es una pista activa sí, vamos a ponerlas. Y ahora tenemos que cruzar la otra. Vale, ya hemos pasado, vamos a quitar los estrobos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, me estaba acelerando. Vale, ya hemos llegado. Vale, quieto. Cuando cruza las ¿cómo se dirían? Las dos linternas estas. Bueno, linternas, las barras, como lo que no sé cómo se dice. Nos detenemos y luego hace un gesto como si se cortase el cuello. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya podemos apagar el motor. Vamos aquí y apagamos el motor. Vale, quitamos lo de los cinturones, los smoking, cabin heat. Ponemos standby bus, apagamos inverter gen 2, gen 1 apagado, aviónicas apagadas.
y vamos a poner que desembarquen. Apagamos baterías y con navegación y standby bus apagado. Vale, vamos a abrir puertas. There are no passengers. Bus is coming. You will not see passengers visually. Abrimos puerta de pasajeros y puerta de cargo. Vale, pues ya hemos llegado. Vale, por ahí llega el autobús. Passengers deboarding starting. Do you want to deboard crew? Crew bus is coming. Vale, le decimos que ambos, que bueno, es que en este tipo de avión tampoco va, no tenemos aquí azafatas. Bueno, pues mientras vamos a ver este aeropuerto cómo es. Vale, aquí tenemos el hotel. Aquí hay un hotel. Y bueno, nosotros estábamos en la zona de aviación general. Vamos a la terminal. Pilots deboarding starting. Y bueno, el aeropuerto de Atlanta es muy grande. Es inmenso. Vamos a ir por aquí. Aquí tenemos la torre. Estoy mirando a ver si hay algún sitio que ponga el nombre del aeropuerto. Pero bueno, es enorme. Es tan grande que tiene, son 4 pistas. 4 pistas paralelas. Bueno, pues no veo ningún letrero por ahí. Bueno, esto os dejo con esta vista
Pues nada, bienvenidos al aeropuerto de Al-Lara y en el estado de Georgia. Y el próximo vuelo sería ya nos vamos hacia o bien Orlando, ya en Florida. Bueno, pegaremos un buen salto. Este vídeo lo he querido hacer en este formato, en formato vídeo y no en directo porque sería muy largo. Y bueno, pues así lo dejaré más resumido todavía. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra, chao.